Hola, hoy iniciaremos nuestras clases con algunas definiciones y conceptos importantes para la investigación científica en las ciencias naturales. Inicialmente definamos ciencia. Una definición aparentemente clara indica que es aquel estudio que ha aplicado el método científico. En realidad no es clara porque condiciona al que la lee a conocer el significado de método científico y al buscar ese significado vuelve y se le menciona ciencia sin definirlo realmente. El concepto del método científico en sí mismo parecería fácil en las ciencias naturales, sin embargo no lo es tanto en lo que se denominan las ciencias humanas. Entonces, la definición de ciencia relacionada con la forma como se hace a través del método se entiende para cuando se habla de experimentación, por ejemplo, pero no es tan claro cuando se quiere realmente definir ciencia y todo lo que ella implica. En el diccionario encontramos la siguiente definición: observación, identificación, descripción, investigación experimental y explicación de fenómenos naturales, respondiendo a un objeto o pregunta de estudio. Acá la definición expone los pasos del método científico, es decir, en principio es igual que la anterior, pero más extensa. Incluye elementos que son muy importantes. La ciencia responde a preguntas de investigación y provee explicaciones teóricas sobre fenómenos de la naturaleza. Entonces, el método científico definido en la anterior diapositiva es el proceso por el que los científicos colectivamente se esfuerzan por construir una representación de los fenómenos naturales de manera fiable, consistente y ojalá no arbitraria. Se desarrolla finalmente como la construcción de un consenso de un colectivo humano que estudia los fenómenos naturales. Volvamos al método científico y veremos que es un ciclo. Comenzamos observando un fenómeno natural que nos hace pensar y preguntarnos. Se desarrolla la pregunta de investigación, por tanto, nuestra mente inmediatamente crea una respuesta de acuerdo con nuestra experiencia personal y colectiva, y para verificar si esa respuesta que la mente nos ofrece, debemos programar experimentos y o registrar datos, colectarlos, que una vez se analizan bajo las circunstancias específicas en que se hicieron los experimentos y los registros de los datos, los análisis obtenemos una respuesta que puede ser o no la respuesta que habíamos previsto cuando generamos la hipótesis. Entonces, la conclusión será la respuesta a la pregunta de investigación derivada de lo que la evidencia me provee. Así, podemos verificar o no la hipótesis pensada. Usualmente, esta respuesta a la pregunta de investigación ofrece nuevas preguntas y, por lo tanto, esta actividad es cíclica y circular. De manera sencilla, se inicia con la observación y descripción de un fenómeno o grupo de fenómenos que me sugieren una pregunta de investigación concreta. El investigador formula una hipótesis o responde esa pregunta de investigación con base en lo que conoce y con base en ella hace predicciones que permiten anticipar los resultados a obtener mediante pruebas experimentales y obtención de datos que confirmarán o no las predicciones. El análisis de los resultados dará una respuesta de investigación que confirmará o no la hipótesis explicativa inicial generada. Algo muy importante es que si los experimentos no confirman la hipótesis, no quiere decir que está errada y deba eliminarse, sino que ofrece una nueva oportunidad para modificarla o encontrar una posible hipótesis que sí lo logre. Pero ya se ganó al saber que bajo esas circunstancias, esos experimentos, esta hipótesis no se pudo confirmar. Es decir, ya hay avance en el conocimiento de cualquier manera. Sé más ahora que antes. Sé que la idea que tenía como respuesta a esta pregunta de investigación no era la adecuada. Si por el contrario los experimentos y los datos confirman la hipótesis, entonces se demuestra una respuesta a una pregunta de investigación que bajo las circunstancias en que se hizo el experimento o el registro de los datos, pero esta confirmación es temporal y relativa. Es decir, que confirmar o verificar una hipótesis no significa que se obtuvo una verdad o una certeza. No hay verdades o certezas en ciencia. Sabemos que no somos una mente en blanco. Todo lo que pensamos o las respuestas de investigación que formulamos como hipótesis pasan por el tamiz de lo que somos.
cómo hemos visto el mundo en nuestra historia personal y cultural. Por lo tanto, las creencias, el fondo personal y cultural en nuestras mentes indudablemente influyen en nuestras interpretaciones a los fenómenos naturales y nuestras respuestas a las preguntas de investigación. Por lo tanto, a través del uso de procedimientos repetibles y de criterios claros conocidos por el resto del colectivo, que puede tener otra base personal y cultural, se pueden minimizar estas influencias. El método científico implica que cualquier otro científico puede poner a prueba mis hipótesis mediante metodologías repetibles para determinar si los resultados son similares o no y con ello hacer más riguroso el trabajo general del colectivo científico. Para poner a prueba la hipótesis se obtienen los datos y se hacen los experimentos y análisis que pueden desembocar en que se confirme o falsee la hipótesis propuesta. Por eso, la calidad de la información a obtener, la rigurosidad de los experimentos y de los análisis condicionan el obtener una respuesta de investigación más acertada y repetible que permita que se ponga a prueba de la mejor manera la hipótesis. Por lo tanto, a través del método científico, las hipótesis se falsean y modifican si las predicciones derivadas son incompatibles con los datos obtenidos y los análisis experimentales. Si es que se confirman, no son verdades e igualmente deben poder ser puestas a prueba por el colectivo de científicos. Si las predicciones de una teoría fuerte, que ya está consolidada, están en discordancia con los nuevos resultados experimentales, entonces, ¿qué pienso? ¿Que la teoría puede desecharse como una descripción de la realidad? Normalmente no. Lo que normalmente pasa es que se delimita la teoría para el rango de parámetros por los cuales se propuso. Sin embargo, es muy común el dejarse llevar por las preconcepciones que son verdades absolutas en nuestra mente. Es decir, aceptar una hipótesis y tenerle fe, sin que se realicen los experimentos. Así, por ejemplo, en biología particularmente, todas las asociaciones adaptacionistas, que son interpretaciones humanas a la evolución de rasgos morfológicos y fisiológicos, son muy difíciles de probar, pero se tiene fe en que estas interpretaciones son verdades porque parecen muy lógicas. Los libros de texto están plagadas de estas respuestas sin que haya evidencia concreta y experimentos que lo demuestren. Otro error común es que si no me sale el experimento, no salió e ignoro los datos que yo considero que no salieron. A veces estos aparentes fracasos me están diciendo que hay algo más allí en este fenómeno o en este experimento que estoy realizando, o en los datos o en sus análisis, o en la misma metodología que estoy empleando. Ignorar estos resultados es perder conocimiento. No se pueden elegir los resultados que sí cuadran con mi hipótesis y descartar aquellos que no coinciden con lo que yo espero. Se está sesgando y perdiendo una oportunidad valiosa de aprendizaje y de conocimiento. Se supone que estamos abiertos a que no nos dé lo que pensábamos. Ese resultado es igualmente valioso, no se tenía antes. Por eso, esa presión interior inconsciente o consciente o externa para obtener resultados que se acomoden a las creencias propias o, por ejemplo, a los financiadores de la investigación, hacen mucho daño al colectivo de la ciencia y al conocimiento mismo. Desafortunadamente, este tipo de cosas ocurre muy frecuentemente y lo que logra es retrasar el avance real del conocimiento. Entonces, todos los datos obtenidos deben tomarse en cuenta. Debe haber una comunicación abierta para que otros científicos puedan conocer y poner a prueba mis propios experimentos. Así, los prejuicios individuales, grupales o influenciados por política, economía, pueden disminuirse si los datos, experimentos o análisis son repetidos y analizados críticamente por otros científicos, ya que teniendo prejuicios y presiones diferentes se pueden revisar los resultados y filtrar esos efectos. De ahí que deban hacerse publicaciones formales de resultados de investigación. Entonces, en el método científico, una hipótesis es una proposición delimitada o una frase concreta con respecto de la causa y efecto de situaciones específicas o de relaciones entre variables específicas. Es una respuesta a la pregunta de investigación
que se puede formular por la creatividad del científico, que igual se basa en su conocimiento previo y análisis teórico antes de que se proponga el trabajo experimental. En ciencia se habla de modelos cuando se sabe que una hipótesis tiene una validez limitada a las condiciones en que se hicieron las predicciones y los experimentos. En biología conocemos claramente los modelos que nos explican bases fundamentales de la vida. Por ejemplo, el modelo que explica la morfología de la molécula del DNA o modelamiento de proteínas que nos explican sus funciones a nivel celular, o el modelo del mosaico fluido que nos explica cómo es y cómo funciona la membrana celular. También tenemos especies modelo que nos permiten explicar muchos fenómenos y los extrapolamos a grupos grandes de animales, como les mostré en biología del desarrollo. Sin embargo, los modelos sabemos que no nos permiten explicarlo todo y lo que hacen es generalizar, aunque sabemos entonces que tienen limitaciones y debemos entonces poner a prueba en permanente para ir afinándolos y haciéndolos muy cercanos a la representación de la realidad. El papel de un modelo es describir, explicar y predecir fenómenos naturales, así como la comunicación de las ideas. Son puentes que conectan una teoría científica con un fenómeno, ya que ayudan al desarrollo de la teoría desde los datos y la ponen en relación con el mundo natural, las hace científicas. Es importante distinguir teoría y ley. En el Moodle pueden ver un video en donde tratan este tema muy claramente. La teoría es un conjunto de hipótesis, muchas veces confirmadas desde diferentes ángulos, procedimientos, experimentos, investigadores, que explican un fenómeno natural y por tanto es generalizable a todas las situaciones o al menos a la mayoría. En biología tenemos, por ejemplo, la teoría celular. Todos los seres vivos están compuestos por al menos una célula, mientras una ley describe, una teoría explica. Las leyes pueden convertirse en principios universales y verdaderos porque explican la naturaleza. Esto no podría ser tan cuantificable, sino que la describen. Es decir, una ley es una descripción matemática o formal de una relación entre dos o más variables que ocurren siempre que se han probado. En biología no hay leyes porque las leyes deben ser universales y se cumplen rigurosamente, tengan un alcance ilimitado, se apliquen en todo tiempo y en todo lugar. En biología, las leyes de la física y la química, por supuesto, no subyacen y están. Sin embargo, no hay leyes de los procesos biológicos. Se habla, por ejemplo, de las leyes de Mendel. Sin embargo, este debate ha sido muy grande porque, como ustedes mismos saben, hay excepciones a tales leyes. Algo muy importante que las teorías científicas, por más sólidas que sean, también pueden cambiar. Muchas veces lo hacen por cambios en el pensamiento científico derivados de la cultura y de nuestra visión del mundo, pero más comúnmente por el desarrollo de herramientas que permiten observar, medir, registrar y analizar de una manera diferente los fenómenos que eran explicados por la teoría previa. A esto se le llama revoluciones científicas. La fuerza determinante de este cambio es, por supuesto, el método científico y una mente abierta. Las más conocidas son la revolución copernicana en astronomía y física, la revolución darwiniana en biología, la revolución einsteiniana en física y la revolución lavoisieriana o revolución química, la revolución lyelliana en geología, nuestra visión de que la Tierra es diferente a lo que se pensaba y su antigüedad, la revolución mendeliana o revolución genética y la más reciente revolución genómica en biología, pero también la revolución bioquímica que ha llevado a la biotecnología. Estas revoluciones nos cambian la visión fundamental del mundo y del conocimiento científico y han permitido cambios en las aplicaciones de ese conocimiento, por ejemplo, las revoluciones industriales y tecnológicas. Usualmente uno debe aislar los fenómenos, restringir las variables para poder seguir el método científico porque no es fácil de otra manera. Sin embargo, aislar los fenómenos es casi imposible en muchas situaciones y más aún con organismos vivos. En la naturaleza hay muchísimas variables interactuando y no las podemos controlar todas. En biología, por ejemplo, dependiendo del modelo y las circunstancias, no pueden repetirse los experimentos una y otra vez, y muy especialmente los resultados a obtener dependerán de la historia de la situación, de la historia del linaje,
de los procesos evolutivos que derivaron en la situación presente. No podemos mirar o controlar procesos hacia atrás, solo obtener evidencias que pueden sugerir y solo sugerir cómo se dieron los acontecimientos para tener el resultado actual. Así, somos conscientes de que en biología trabajamos con múltiples variables internas y externas interactuando, que podemos con análisis especializado reducir a las más influyentes. Sin embargo, no podemos eliminar del todo sus efectos. A veces los efectos aparentemente pequeños de alguna variable en realidad son los determinantes del fenómeno y a veces no nos damos cuenta. Si además dependemos de la historia de los linajes y de su relación con el ambiente, y un ambiente permanentemente cambiante en el tiempo, y de linajes también cambiantes en el tiempo, el resultado de la actual suma es el resultado de la actual suma de toda esta historia, y es muy difícil tener certezas. Si veo entonces que el método científico se define como de cómo se trabaja en ciencia, es el método científico el que da rigurosidad y validez a la ciencia. Sin embargo, un premio Nobel indicó con mucho acierto que ningún científico inicia y planea su trabajo y su pregunta de investigación si está siguiendo el método científico y tampoco piensa en el método. Muchos científicos trabajan con su método y no con el método particular. Sí saben que deben planear experimentos y registrar datos, así como hacer análisis muy rigurosos y repetibles, pero no planean su trabajo siguiendo el método. Se hace y programa naturalmente, pero no siguen un esquema estricto de pasos planeados. Ahora veremos cómo se hacen diferentes aproximaciones al respecto. El cómo se sigue el método y cómo se trabaja en ciencia ha sido materia de amplias y gigantes, en términos de papel impreso, discusiones por parte de muchos filósofos y pocos científicos. Lo más importante es que el producto final del proceso científico es el desarrollo y acumulación de información muy valiosa que ha permitido el desarrollo del conocimiento humano de la naturaleza y sus fenómenos. Cuando acumulo evidencias y hechos, estos son el cuerpo de explicación a un fenómeno, podemos decir que obtuvimos el conocimiento a partir de la generalización porque muchos hechos convergen en una teoría. La colección de datos para generalizar es el proceso inductivo. Se pensaba que los científicos siempre hacían ciencia por este método. Sin embargo, para tener una teoría sólida, deberíamos tener todos los datos posibles para poder proveer una explicación o respuesta a una pregunta de investigación. Indudablemente necesitamos seguir colectando datos organizadamente y esta manera de hacer ciencia se hace naturalmente y en permanente. Sin embargo, se pasa de ejemplos particulares a conclusiones generales que se basan en la observación, el reconocimiento de patrones, la formulación de hipótesis explicativas y el desarrollo de las teorías. Pero no siempre se ven fácilmente patrones o estos tienen muchos condicionantes. Lo que comúnmente ocurre es que la mente humana, no en blanco, tiene respuestas previas preconcebidas a las preguntas de cómo se dan estos fenómenos naturales. De manera general, la mente humana siempre genera hipótesis que son construcciones creativas que anticipan la respuesta a la pregunta de investigación. De esta manera, naturalmente, la ciencia no se basa en la colecta permanente de datos o cacería de datos, sino en poner a prueba las hipótesis que la mente creativa tiene como respuesta previa a la pregunta de investigación y de las que se puede deducir el conocimiento. Este método se conoce como el método hipotético deductivo. En este método, el científico ya tiene una predicción de lo que podría obtener al hacer los experimentos y análisis planeados para poner a prueba sus hipótesis y con este razonamiento deductivo puede llegar a conclusiones o respuestas a la pregunta de investigación particular. Las hipótesis generadas por el científico se basan en el conocimiento previo y la teoría que lo subyace. Mediante la observación del fenómeno pone a prueba, confirma o falsea su hipótesis. Acá se pueden comparar ambos métodos comparando el trabajo de Sherlock Holmes con el Dr. House. Mientras en el método deductivo se parte de la teoría y se formulan hipótesis que permiten diseñar los experimentos y registro de datos para confirmar o falsear la hipótesis, en el método del Dr. House se colectan todos los datos médicos a partir de la observación de los síntomas,
Se revisa si hay algún patrón comparándolo con el conocimiento que se tiene de las enfermedades y se generan hipótesis tentativas que se confirman con la teoría y el tratamiento, y de ahí se observa de nuevo. Son dos métodos válidos que en la vida real se emplean complementariamente cuando se hace investigación científica. De hecho, como les decía, los científicos hacen inducciones y deducciones permanentemente para predecir a partir de estas hipótesis los resultados y análisis que deben emplear para probarlas. Todo el tiempo estamos usando ambas aproximaciones. La ciencia y el método científico entonces empiezan con una mente entrenada en donde gracias a un acto creativo derivado de esta mente se conjetura sobre la verdad y se planean pruebas rigurosas para testear esta verdad mental. La puesta a prueba debe ser un acto destructivo, tratando de demostrar lo más rigurosamente posible que esa idea creativa no se cumple. Así, evitamos planear sesgadamente. Si los resultados previstos no se cumplen, entonces la hipótesis se falsea y se modifica. Y si sí se cumplen, la hipótesis permanece, pero es verdadera solo bajo esas circunstancias del plan ejecutado. No es una verdad absoluta. ¿Qué hace buena a una hipótesis? El tener una pregunta de investigación clara, con la descripción concreta de todos sus elementos. El tener una mente preparada, es decir, tener conocimiento previo de lo que se sabe hasta el momento. Luego, estar seguro de que se puede poner a prueba. Tengo variables definidas que se pueden representar en, por ejemplo, mediciones o descripciones no arbitrarias. Para poner a prueba las hipótesis se requiere que éstas estén bien definidas porque son restringidas a circunstancias particulares, que pueden planearse experimentos muy rigurosos y que los resultados obtenidos sean honestamente registrados y comunicados a la comunidad científica. Si encuentro que se cumplen mis predicciones en los resultados, la hipótesis no ha sido probada, ha escapado a ser falseada por las circunstancias en que se planeó el experimento. El científico debe ser un buscador más que un verificador. La certeza siempre está fuera del alcance. No puede haber ciencia de certezas. Entonces, los experimentos son estos actos que nos permiten falsear las hipótesis. Si un experimento no ofrece la posibilidad de hacerlo y no puede probarse, entonces no sirve. Los experimentos galileanos distinguen dos posibilidades de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Esa la usamos mucho en biología. Desde que Popper hizo pensar en el método hipotético deductivo, los experimentos deben diseñarse para refutar la hipótesis nula. La hipótesis nula se relaciona en que no hay relación entre variables, por ejemplo, o no hay diferencias significativas entre los promedios de las variables. Entonces, esa sería siempre la hipótesis nula. Y debemos pensar en todos experimentos que deben diseñarse para refutar la hipótesis nula. Hoy en día la ciencia es una red lógicamente conectada de teorías que representan nuestro conocimiento actual, argumentado y probado sobre la naturaleza de nuestro mundo. Es una construcción colectiva y puesta a prueba en permanente. Aquí una síntesis de lo que llamamos trabajar en ciencia utilizando el método científico y el modelo de Einstein como modelo de un científico. Acá descrito en los pasos de una escalera. Primero tenemos una pregunta de investigación, hacemos una investigación bibliográfica sobre la teoría que involucra esta pregunta, qué se sabe sobre ese tema, con base en ello formulamos una hipótesis y sus predicciones sobre lo que sería la respuesta a esa pregunta de investigación. Con base en ello planeamos cómo poner a prueba estas hipótesis diseñando experimentos y observaciones y registros que se analizarán para determinar la respuesta a la pregunta de investigación que nos dirá si la hipótesis se confirma o se falsea. La evidencia que tiene un científico para aproximarse a una pregunta de investigación varía y puede ser pseudocientífica si deriva del mito, de creencias o sueños, de supersticiones, revelaciones, intuición, que es la más engañosa, la popularidad, que también engaña porque todos piensan lo mismo, yo creo que sí, mientras que las consideradas científicas derivan de los científicos que son autoridades sobre el tema
y que han demostrado y descrito fenómenos naturales exitosamente en su área. Por el consenso de los científicos, por procesos de interpolación o extrapolación de los datos, por observación directa del fenómeno, ya no es lo que yo creo, sino lo que yo veo, por deducción lógica usando la razón, por observaciones repetidas sobre el fenómeno y por experimentos replicados. Todo este grupo de evidencias me permiten tener una visión previa para proponer una buena hipótesis de investigación que es mucho más sólida. Finalmente, y dependiendo de la ciencia en la que se trabaje, por ejemplo acá, si quiero obtener, por ejemplo, evidencias sólidas sobre la efectividad de una vacuna, debo comenzar por mirar el conocimiento previo, luego ver reportes de casos al respecto, luego programar estudios de caso o de control experimental, estudios en cohortes determinadas, es decir, por ejemplo, la franja de edades, control de pruebas al azar rigurosamente diseñadas y finalmente hacer una revisión sistemática de todo lo obtenido para poder proponerla al mundo, mostrando todos esos resultados así como las bases teóricas sobre las que se basó todo el diseño y la experimentación, así como los resultados completos y analizados y obtenidos durante todo el proceso. En la clase siguiente hablaremos de ciencia básica y ciencia aplicada.